Buenos días o buenas noches, dependiendo del lugar donde estén. Es un gusto saludarles desde la Universidad Rafael Andívar, desde el Instituto de Investigación y Proyección en Ciencias Sociohumanistas. Agradezco mucho la invitación para participar en esta noche iberoamericana de las y los investigadores de OEI y será un gusto compartir con ustedes este proyecto que ya lleva varios años en curso y es parte de un sueño de situar el arte y la creatividad como un derecho humano. El nombre del proyecto inicial es Tejiendo la Voz, Arte como Plataforma de Diálogo Intercultural, que inició todo el planteamiento en el año 2012 dentro de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Rafael Andívar y que ha tenido varias etapas en su curso y ahora tenemos un nuevo proyecto que, que estamos iniciando este año 2024, pero les voy a compartir la experiencia que ya está más consolidada de este proyecto. La primera etapa fue realizada en el departamento de Alta Verapaz, Guatemala, situada al centro norte del país, específicamente en dos departamentos, en Tactic, que ustedes lo pueden ver como en vino tinto en el mapa acá, y en San Cristóbal, que está a muy poca distancia geográfica. Me parece importante esto porque los datos que surgieron fueron bastante diferentes y un primer punto de la investigación entonces fue decir que es muy difícil generalizar. Esta investigación tiene un enfoque más cualitativo que persigue la profundidad y no tanto la generalización, porque hay habemos muchas Guatemalas. Ustedes lo van a poder notar en lo que surgió en estas regiones tan cercanas geográficamente. Trabajamos con jóvenes, chicos y chicas entre 15 y 19 años en esta primera etapa y especialmente en Tactic, donde fue la experiencia más profunda y más fuerte, y luego nos ampliamos a San Cristóbal y tuvimos incluso unas experiencias complementarias en Costa Rica, frontera con Panamá, en tres regiones, en Coto, Abrojo y Rey Curré, donde hay población indígena. Lo interesante de este acercamiento, primero, fue que en Tactic confluían jóvenes, chicos y chicas achís, quechís, pocomchís principalmente, porque Tactic es principalmente región pocomchí, y también jóvenes mestizos y mestizas. Em, Era un lugar de confluencia, un centro de educación media, donde también llegaban jóvenes de distintas regiones del departamento de Alta Verapaz. Ahora les comentaba que tenemos un nuevo proyecto y vamos a estudiar o estamos iniciando un estudio en el oriente del país, en los departamentos de Zacapa y Jutiapa. Y esta nueva etapa pues cambió un poco de nombre y se llama Voces Juveniles, un acercamiento a sus contextos socioculturales. Tenemos algunas innovaciones en esta nueva etapa de Oriente y pues es también interesante porque estamos trabajando en los campus de la Universidad Rafael Andívar en ambas regiones, pero confluyen jóvenes de distintas localidades y también hay jóvenes de Honduras y de El Salvador. Entonces, digamos que no solamente se va a limitar a estudiar la realidad de estos departamentos, sino que es un poco más amplio el estudio. Solamente compartirles que de esta nueva etapa estamos incluyendo un nuevo aspecto que es el sonido como marca de identidad. En la primera etapa, que es la que voy a compartir ahora, hicimos un proyecto de investigación a través de un proceso creativo artístico, como les decía, desde la perspectiva del arte y la creatividad como un derecho humano y no como algo que existe solo para gente virtuosa o profesional, realmente son potencialidades humanas que incluso se han descuidado en el ámbito educativo, pero que son fundamentales, son parte del derecho humano, de los derechos humanos, el derecho a la cultura es parte de los derechos humanos y lo queremos reivindicar como tal. En esa primera etapa trabajamos teatro, danza, poesía y música con jóvenes, como les comentaba, entre 15 y 19 años.
Y en este nuevo proceso estamos enfocándonos específicamente en la creación poética y en el sonido, desde la perspectiva del paisaje sonoro que ha propuesto desde los años 70 ya Murray Schafer y que se ha desarrollado en distintos países como México, por ejemplo, y que en Guatemala es relativamente nuevo, pero en el mundo no lo es. Se ha demostrado que el sonido es como un soporte material, un condensador de la cultura. Material, digo, porque se puede grabar, se pueden registrar las frecuencias y existen sonidos eh, que se llaman marcas sonoras, que son como aquellos sonidos que son muy propios del lugar a donde en donde uno vive o donde uno convive o trabaja. Son sonidos que son característicos del lugar, por ejemplo, el paso del tren, el sonido de un río, que sin esos sonidos el lugar no sería lo que es. Pero también están los sonidos tónicos, que son sonidos a veces imperceptibles, pero que también están presentes en el lugar y sonidos que son señales que llaman a la acción, por ejemplo, las ambulancias, el silbato de un policía, la campana de una iglesia, que podría ser también una marca sonora, no se excluyen entre sí. Este nuevo proceso lo estamos iniciando ahora en el año 2024, como les comentaba, y termina en el 2026 y estamos trabajando con otra investigadora del instituto, María Belén Méndez Bauer, que va a abarcar una parte de tecnología y yo la parte de la creación artística. Entonces, volviendo a la primera experiencia, que es la que voy a compartir más a fondo ahora, eh, decirles que, partí de el hito histórico de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, porque las y los jóvenes en ese momento que estaba abordando como sujetos de estudio, habían nacido en el año 1996 la mayoría, ese año se firmó la paz en Guatemala. Entonces, fue como un primer punto de partida histórico porque era esa conjunción, digamos, de que habían nacido la mayoría en ese año. Entonces, como de Edelberto Torres Rivas dice, eh, se firmó la paz en Guatemala con la instauración de una democracia en la paradoja, porque en el 85 fue que se instaura el régimen democrático en Guatemala, todavía no se había firmado la paz, es decir, que estábamos instaurando un régimen democrático todavía en la finalización de un contexto de guerra, viniendo de los años más cruentos de esta etapa histórica del país. Entonces, por eso una democracia en la paradoja. Y bueno, yo inicié este proyecto, como les decía, a partir de ese momento histórico, pero cuando llego a Santa Cruz, que donde hicimos unos proyectos piloto de la metodología, me di cuenta que los chicos y chicas empezaban a hablar, hablaban mucho de una segunda colonización. Entonces yo decía, bueno, ¿y eso qué es, verdad? Resulta que en la región sí se tiene mucha conciencia dentro de jóvenes que han sido más formadas en términos de participación política sobre el impacto del movimiento liberal en Guatemala en el siglo XIX, que impacta fuertemente en la región de Alta Verapaz, principalmente en Cobán, con la presencia de una inmigración muy fuerte europea, principalmente alemana, que se favoreció en el movimiento liberal bajo el mandato de Justo Rufino Barrios, donde se favoreció esta inmigración, el despojo de tierras y el cultivo para el cultivo de café, pero que también conllevaba mucho, pues una instauración de un imaginario de que favorecía, digamos, concepciones de belleza, por ejemplo, hacia la blancura, el ideal de la blancura, elemento importante a resaltar por lo que ya después ustedes verán que salió en los resultados. Eh, recién, digamos, en el 96 se firma la paz, me interesó también averiguar qué había pasado durante la guerra, específicamente en Tactic. Em, Tuve acceso a los testimonios de declarantes claves de la ODA que sirvieron como base
la elaboración del informe del REMI, y a partir de ahí, me di cuenta que Tactic había sido un caso interesante porque es como una isla, digamos, donde no hubo en el territorio propio de Tactic, no hubo masacres, en los alrededores sí. Sí hubo personas que fueron obligadas a participar en las patrullas de autodefensa civil, pero no hubo un asunto tan cruento, violento dentro de Tactic. Entonces yo planteo una hipótesis de que es posiblemente porque Tactic no es tierra cultivable, en realidad es más una tierra dedicada a la ganadería y donde hubo más conflicto o situaciones de cruenta violencia fue en territorios donde se peleaba la tierra cultivable. Podría ser, ¿verdad? Esa es una pregunta que quedó abierta y ya propiamente en ese momento en la región había mucha presencia de crimen organizado, luchas entre distintos carteles del narcotráfico en toda la franja transversal del norte que afectaba la vida de la juventud, porque se dio una ola muy fuerte de violaciones a chicas que estaban justamente en la edad, con las que yo trabajé, como una estrategia de amedrentar y de causar terror dentro de la población. Y también había una paternidad y maternidad muy temprana en los padres y madres de estos chicos y chicas. Había una brecha generacional muy corta, personas que habían empezado a tener hijos, hijas a los 13, 14 años, 15 años. Entonces, los planteamientos iniciales de este proyecto, pues es abordar un proceso creativo artístico para indagar en temas de cultura, identidad, de historia, de ver cuáles planteamientos tienen las y los jóvenes frente a su realidad, sus problemáticas y también propuestas de solución, crear un espacio de libertad de expresión donde también se escuche la voz de este grupo fundamental en la población que carece muchas veces de espacios para poder ser escuchados, escuchadas. Muy pocas veces se valora lo que la juventud dice. Y es algo muy importante poderle dar ese espacio, pero también espacio de acción, espacio de escucha y espacio de acción. Entonces, pues parto de la microhistoria, de un enfoque desde la microhistoria y de la historia oral. Les decía que es muy delicada la generalización porque existen cuestiones muy diferentes. No podemos hablar de la juventud en Guatemala, ni siquiera podríamos hablar de la juventud en Alta Verapaz. En este proyecto fue y es muy importante volver a las personas como fuente de información y como parte del proceso de investigación de forma activa. Es decir, que yo como investigadora no le voy a decir al otro cómo es su realidad y a decirle qué hacer, ¿verdad? Y cuáles son sus problemas, sino que construimos juntos, juntas, ¿verdad? Pues el arte como vía de indagación, la apuesta es una perspectiva teórico-metodológica desde el arte, desde un proceso creativo, artístico, con las y los sujetos de estudio. Entender que la historia no es un asunto fijo, no es una narrativa fija, estática, sino que la historia se construye de forma dinámica porque nosotras, cuando hemos estudiado, hemos visto las versiones oficiales de la historia y esas versiones oficiales las construyen los grupos que están en el poder, pero existen muchas voces que quedan ocultas en esas narrativas. Entonces, si se desentrañan esas voces de los relatos oficiales o se vuelven más bien a los hechos y se desentrañan esas voces, la historia se construye de forma diferente y tenemos una forma distinta de ver el pasado y el presente. Entonces, la historia no es estática, es una construcción dinámica. También abordé el cuerpo como código de comunicación porque yo apuesto a que el lenguaje y el idioma no es un código común. Un código común es un sistema compartido de significados, pero si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, qué significa paz en la zona 16 de la ciudad de Guatemala, donde estoy ahorita, pero qué significa paz en la zona 18, que es un lugar de riesgo en Guatemala, o qué significa en un lugar rural de cualquier
parte del país, va a significar algo diferente según la experiencia y la vivencia de cada persona. Entonces, realmente podemos decir la misma palabra, pero no estamos usando ni partiendo del mismo significado. Entonces, un poco también la apuesta fue ver de dónde podemos partir como código común y bueno, todos los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos un cuerpo, 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, una nariz. em, y hay teorías, hay estudios que hablan de que la historia queda grabada en el cuerpo, fundamentaciones profundas y serias sobre esto. Entonces hubo una indagación ahí. Todas las connotaciones que se le dan al cuerpo no vienen del cuerpo mismo, vienen de la mente, ¿verdad? Entonces era cómo podemos entrar a otras áreas del ser humano que no sea necesariamente lo racional, que es lo que se privilegia siempre, ¿verdad? También la otra cuestión fue hacer un diálogo entre perspectivas de la cultura occidental, pero también desde la óptica o interpelación del pensamiento de los pueblos originarios, en este caso principalmente mayas, ¿verdad? Porque la región tiene población mayoritariamente maya. Cómo dialogan o cómo se interpelan entre sí. Y pues esta búsqueda de códigos comunes, como ya les decía, a partir del cuerpo en un país tan fragmentado como todavía es Guatemala, atravesado por distintos lastres como la discriminación, el racismo, las brechas sociales, económicas, políticas, ideológicas, etcétera. Entonces, dentro de los planteamientos teóricos, hubo este diálogo que les comentaba, por ejemplo, cómo se construye el conocimiento. Entonces, por una parte, abordé los planteamientos que hay desde el pensamiento maya sobre cómo se concibe el conocimiento. Esto es bien interesante porque nosotros, cuando estamos en nuestros procesos formativos, ¿verdad? Desde la perspectiva occidental, pues consideramos que conocimiento es algo que da una persona que tiene autoridad, el maestro o la maestra, generalmente en un aula, generalmente de forma escrita y que tiene que ser validado si yo tengo ese conocimiento a partir de un examen, de una evaluación, etcétera. Y hay una visión muy diferente desde el pensamiento maya. Mucho del conocimiento se transmite de forma oral, no necesariamente lo tiene que dar una autoridad como un maestro, como la figura que nosotros tenemos en el ámbito occidental. El conocimiento se construye desde la experiencia. Por ejemplo, cuando se va a los lugares de cultivo y se vive la forma de sembrar, de cultivar, eso no lo da alguien en un aula, lo da la vida misma, la experiencia misma. Em, También recuerdo que hay una visión, digamos, de que los seres humanos tenemos un don que nos ha sido dado posiblemente genéticamente, posiblemente por herencia y posiblemente por otras fuerzas que no son necesariamente racionales. Yo una vez me sorprendí mucho, fui a visitar a una comadrona en San Marcos, frontera ya con México, y le pregunté, ¿y usted cómo aprendió? Y ella me respondió, yo recibí mi don en un momento en que estábamos viajando hacia otro lugar por la cosecha de café y una señora ahí pues ya tenía su trabajo de parto y en ese momento yo recibí mi don y recibí al bebé. Y yo decía, qué impresionante porque eso nos lo han matado, digamos, dentro del ámbito occidental. Si no está validado el conocimiento de cierta manera, no creemos que lo tenemos o no existe dentro de nuestros parámetros mentales otra forma, ¿verdad?, de conocimiento. Y esto habla de un concepto, el WINAC, que es de difícil traducción, pero que habla de la totalidad humana. Hay un cuestionamiento desde el pensamiento maya de que el occidente ha fragmentado las ciencias y la experiencia es otra cosa y la espiritualidad es otra cosa y la vida es otra cosa y esta fragmentación no responde a las necesidades ni a las problemáticas humanas. También se privilegia solo o generalmente el ámbito racional, mental, pero el ser humano es cuerpo, el ser humano es espíritu, es emocionalidad. Entonces, es necesario volver a la integralidad, ¿verdad? De ese enfoque humano integral.
Y hay un diálogo con el pensamiento complejo que plantea Edgar Morán, donde pues hay muchos planteamientos, pero dentro de los que yo tomé más importantes es el contraste de un estado prosaico y un estado poético. Y él dice que el estado prosaico es todo lo empíricamente comprobable, lo que puedes tocar, ver, comprobar estadísticamente, pero el estado poético es todo lo que habla justamente en diálogo con el pensamiento maya, toda la parte de las subjetividades. La subjetividad es la forma en que vemos la realidad y el mundo, no lo contrario a la objetividad, que también habría que cuestionar si realmente existe, pero no es el tema de este momento. Y dice Morán que el estado poético es el único en los que los seres humanos realmente podemos encontrarnos verdaderamente desde el alma, más allá de todo lo que nos confronta y nos divide. También, bueno, el conocimiento situado, ¿verdad? Que estas formas de existencia y de realidad que se dan en un espacio y un tiempo determinado, eh, la ecología de saberes que plantea un desafío de hacer un diálogo con otro tipo de conocimiento que no sea necesariamente académico, sino principalmente el conocimiento generado, heredado por siglos de los pueblos ancestrales, las múltiples formas de resistencia, que no solamente es la confrontación, sino que, por ejemplo, la negociación puede ser un tipo de resistencia, la adaptación puede ser también, el silencio es otro tipo de resistencia. Y desde el conocimiento maya, pues abordar los sentires, la totalidad, la integralidad, como ya les decía. Y algo muy interesante que dice que el conocimiento es una conjunción entre espíritu, tiempo y materia. Eso lo plantea un libro que se llama Rushel Mayab Aslemal, hecho por varios autores y autoras mayas. Y entonces esto nos da pues una visión mucho más amplia de qué es conocer y de cómo se construye el conocimiento y los saberes. Ya en la parte metodológica, pues basé la propuesta en la hermenéutica profunda de John Thompson, que se las explico muy rápidamente. Tiene varias etapas. Primero, un análisis sociohistórico. Realmente nunca podemos entender algo si no lo relacionamos o lo vinculamos con el lugar donde sucede, el territorio, el tiempo en el que sucede y principalmente con las y los sujetos de estudio, las personas, ¿verdad? Y una persona nunca puede ser un objeto de estudio, una persona es una persona, por lo tanto es un sujeto con voz, es un sujeto que vive dentro de un lugar y un tiempo determinado con situaciones sociales, económicas, políticas determinadas. Luego se plantea un análisis de las doxas, que básicamente es ver qué hay detrás de lo que la gente dice o cómo la gente actúa. Em, Cuáles son las creencias que guían nuestro comportamiento, cuáles son los juicios, las normas sociales que no necesariamente están escritas, ¿verdad? Hay muchas cosas que son tácitas, que están implícitas dentro de las formas de convivencia humana y que ya sabes que si que te comportas de determinada manera, te van a rechazar, eh, pero no está escrito en ningún lado, lo aprendemos así, o incluso actuamos de formas inconscientes de determinada manera. Hay una relación de un inconsciente colectivo ahí. Y en esa parte de análisis de las doxas es donde yo propongo la creación artística y a partir del cuerpo. Entonces, trabajamos, como les contaba, danza, teatro, poesía y música. Ahora estamos experimentando con el paisaje sonoro y mucho es el análisis de los símbolos. Si los jóvenes escriben poemas, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué figuras retóricas hay? ¿Qué no está explícito? ¿Cómo, cómo nos desplazamos en el espacio a partir del cuerpo? ¿Qué mensajes estamos dando? Em, Hay también pues, instrumentos complementarios. Como cuestionarios, entrevistas, hacemos árboles genealógicos, todo es un proceso donde la creatividad implica un trabajo investigativo. Y finalmente, este análisis discursivo de interpretación, reinterpretación, básicamente es un análisis de percepción, tanto de quienes participan en el proceso como de la comunidad, cómo reacciona ante los mensajes que plantean los chicos y chicas. Entonces, para contarles un poquito más qué hicimos, trabajamos la danza desde planteamientos
por ejemplo, de la somática, donde es un estudio muy profundo que aborda la conciencia que hay en los órganos del cuerpo. Em, no solo el cerebro piensa, se ha comprobado que hay redes neuronales en el intestino, en el corazón, hay una historia grabada. ¿Cómo generamos movimiento? Eso ya habla mucho de quiénes somos, de cuál es nuestra historia y nuestra identidad. Por ejemplo, había una chica que decía, yo hago este movimiento circular, por ejemplo, y este movimiento dice quién soy porque así yo me pongo mi corte. Y entonces ese movimiento está instalado en su cuerpo desde que es niña, pero entonces desentrañamos todos esos movimientos de la vida cotidiana para generar frases coreográficas y una danza. Y la topología de redes que viene de la informática, que habla de una relación entre nodos y caminos. Y los nodos son personas, situaciones, instituciones que son relevantes en la vida de las y los jóvenes se plasmaban de forma gráfica y se construían los caminos entre sí. Entonces, la perspectiva de la topología de redes dice que mientras más caminos haya entre los nodos existentes en un grupo social, más posibilidad de sobrevivir y de desarrollarse, mientras menos, más posibilidades de destrucción, ¿verdad? Entonces, eh, esos caminos entre los nodos en realidad son una danza y entonces también construimos movimientos a partir de allí. Em, en la parte de música, trabajamos los planteamientos de Tía Dinora, entendiendo la música como praxis social en sí misma, no como traductora, sino que como praxis social en sí misma. Cuando se hace música, que no tienen que ser virtuosos, ¿verdad? Ya les decía, hay liderazgos, a veces hay relaciones de poder, hay juego, hay gozo. También hay, por ejemplo, discusiones, hay conflicto en la convivencia humana, y entonces eso sería un contrapunto, ¿verdad? Un contrapunto musical. Partimos del latido del corazón como ritmo básico. El latido del corazón es música y es el ritmo que nos une como seres humanos. Todos y todas tenemos un corazón. Entonces, hacíamos ejercicios, por ejemplo, de qué pasa con los latidos del corazón en reposo, qué pasa en movimiento. Trabajamos también desde el cuerpo, trabajamos la armonía, trabajamos el conflicto, ¿verdad? Y se construyeron canciones y algo muy hermoso fue que surgió una canción en Pocomchi, por iniciativa de, de unos chicos, de 2 chicos que estaban en el grupo de música, y esto es hermoso también porque fue una defensa de su identidad, ¿verdad? Generalmente el grupo quiché ha sido quechí, perdón, el grupo quechí en la región ha sido como el más dominante, entonces, que saliera una canción en Pocomchi era decir: "Estos somos nosotros", ¿verdad? No lo hicieron solos, lo quisieron hacer, en pareja, es decir, que ahí hay valor de lo colectivo también, y esto nos muestra cómo estos valores de la cultura y de la cosmovisión maya se mantienen, aun cuando los jóvenes tengan otras influencias culturales, ¿verdad? Ya eran jóvenes con acceso a la tecnología, uno de ellos era punk, eh, tenían otros discursos, pero esa profundidad de su esencia se ha mantenido y eso fue bien interesante. Trabajamos el teatro desde la alteridad, es decir, no actuar superficialmente, sino que viajar al otro. ¿Cómo viajo hacia el otro con mi cuerpo? ¿Cómo se siente estar en la postura del otro? Se trabajaron historias, cada quien trabajó la historia de su personaje, un perfil psicológico, su historia, la historia de cómo había nacido ese personaje, en qué contexto, cómo había sido su vida, etcétera. Y todo eso fue un análisis de su propia realidad, ¿verdad? Porque tenían que ir a entrevistar gente, tenían que averiguar más o menos qué estaba pasando en el momento en que, digamos que diseñaron el nacimiento de su personaje. Entonces, esto mismo de construir el perfil del personaje, demandaba un proceso investigativo en los chicos y chicas que estaban en teatro. Y finalmente la poesía que desde los planteamientos de Julia Kristeva
que abordan la intertextualidad o las intertextualidades, que no son textos escritos necesariamente, sino que es cómo dialoga la experiencia con el momento actual, cómo dialoga el pasado, el presente y la visión de futuro, lo que sucede en la comunidad, las historias familiares, individuales, comunitarias, esas son intertextualidades. Entonces, aquí les muestro un poco cómo fue el proceso. Aquí arriba ustedes pueden ver que hay una mano con un corazón roto, ¿verdad? Y hay sangre. Aquí era un ejercicio donde se estaban simbolizando las huellas de la historia presentes en su vida y en qué parte del cuerpo las sentían. Entonces, ven que hay símbolos muy importantes. Por ejemplo, aquí en la parte de abajo a la derecha hay una pistola disparándose, ¿verdad? Y causando muerte. Había violencia en ese momento, en ese contexto, y entonces estos son símbolos que los chicos y chicas se dibujaron en el cuerpo sobre las huellas de la historia presentes en su vida. Aquí hay otra representación en la parte teatral, ¿verdad? De, de resistencia, de autenticidad, ¿verdad? Y no quisimos llevar las obras a lugares hechos para presentarlas como un teatro o un salón, sino que presentamos las obras de teatro, danza, música y poesía en el parque de la localidad, en el parque central de la localidad. Aquí ustedes pueden ver abajo, este es el grupo de música. Y esto fue interesante porque no le advertimos a las personas que iba a pasar esto, ni invitamos tampoco, sino que a la gente que iba pasando se les sorprendía, digamos, con estas expresiones artísticas de los chicos y chicas. Fueron cosas muy interesantes. Había gente que se paraba a verlos. em, un grupo de señoras mayas que vendían en el mercado dejaron sus puestos para irlos a ver y fue algo muy hermoso porque se quedaron en silencio, los vieron, se quedaron en silencio y se fueron. Y desde las culturas mayas, el silencio es una muestra muy profunda de respeto. Entonces hay que entender los códigos, ¿verdad? Porque otra persona que no supiera esto hubiera pensado, ay, pues los vieron y se fueron, ¿verdad? Ni les aplaudieron. Pero no era esto, era que estaban escuchándoles con mucho respeto. Se movió la policía municipal para ayudarnos a resguardar la seguridad. Hubo mucho movimiento en ese momento. Ya posteriormente les voy a compartir cuáles fueron las reacciones. Aquí hay otros cuestionamientos a la violencia, ¿verdad? Les decía lo de que es muy desafiante, riesgoso generalizar, porque en Tactic hubo mucho cuestionamiento hacia distintas formas de violencia, pero en San Cristóbal, por ejemplo, no pasó esto. Y se recuerdan que les enseñé el mapa, ¿verdad? Están muy cerca geográficamente y en San Cristóbal lo que salió fue que se derrumbaba un cerro, porque recientemente se había derrumbado un cerro y los chicos y chicas perdieron familiares ahí. Entonces se derrumbó el cerro y ¿qué se derrumba dentro de mí cuando yo veo eso, verdad? Eso salió en San Cristóbal, no salió para nada en Tactic y en Tactic salió algo muy diferente. Entonces es importante ir a la profundidad. En cuanto a identidad y emocionalidades, les contaba que tuvimos experiencias complementarias en San Cristóbal, en Santa Cruz también la prueba de la metodología, la prueba piloto, y en Costa Rica, en estas tres regiones que les decía. En cuanto a las emocionalidades, hubo muchas cosas profundas, em, digamos, unos discursos en pugna en cuanto al rol de género, en cuanto a las conductas aceptadas y no aceptadas dentro de las jóvenes, porque hay mucha presión. Entonces, por ejemplo, habían unas que decían, yo no me maquillo mucho porque eso es ser indecente. Habían otras que decían, yo me maquillo como yo quiero, ¿verdad? No, también en la vestimenta se notaba, había mucho enojo en las chicas
porque en ese momento había mucha presión sobre ellas. Por un lado, el riesgo que corrían del abuso, que ya les comentaba, pero también una fuerte presión de los padres que era por protegerlas, pero realmente las dejaban ir del colegio a la casa, de la casa al colegio, y no había posibilidades de tener un espacio de esparcimiento, de divertimento, porque tenían los padres y madres mucho miedo de que corrieran riesgos. Entonces, había una restricción también a su movilidad y era como mucha presión. Mucha valoración a la familia y a la fe religiosa, un temor, principalmente a no completar sus estudios por el factor económico y un fuerte rechazo a la violencia, ¿verdad? A la muerte. A pesar de eso, mucha fortaleza y capacidad de resiliencia. Yo realmente em, no sabía cuando inicié este proceso la profundidad a la que llega un proceso artístico, creativo. Em, Hubo muertes en el transcurso de ese trabajo. eh, Mataron a una de las chicas que trabajaba en teatro. Mataron también al tío de una de estas chicas y, y el grupo reaccionó, digamos, con una fuerte valoración de lo que habían producido en las obras artísticas porque defendía la vida. Entonces, una de las chicas, por ejemplo, a quien asesinaron al tío, eso fue un día antes de la presentación y yo pensé que no iba a cantar, ¿verdad? Estaba sufriendo el duelo y la veo de repente parada ahí y dijo, yo quiero cantar porque esta canción la hicimos para la defensa de la vida y a mí me está sanando. Yo quiero que me sane a mí y que sane a mi comunidad. Entonces, a veces pensaríamos que el arte es un divertimento, una recreación que pues sí tiene un elemento así, pero el arte y la creatividad llegan a niveles muy profundos del ser humano y tienen una gran potencialidad de crear lazos de convivencia, de generar sanación en un colectivo y también individualmente, y de ser un espacio donde se construye conocimiento y expresión libre también. En cuanto a la corporeidad, pues sí hubo una evidencia de que la indagación histórica puede hacerse a partir de la corporeidad, de profundizar en el cuerpo a través del movimiento, a través de las sensaciones, a través de todos estos procesos creativos artísticos, los sabores, los olores, son detonadores de memoria. Entonces hay conocimientos que están encarnados en nuestro cuerpo y yo digo que el cuerpo va adelante porque muchas veces hay mucha confusión mental, pero cuando nosotros, por ejemplo, con Sabrina Castillo, que trabajamos mucho la somática, trabajábamos, por ejemplo, un problema y dejábamos que el cuerpo se moviera libremente. El cuerpo sabía a dónde ir, ¿verdad? Hay una conciencia que está encarnada y por eso digo que el cuerpo va adelante porque a veces hay mucha confusión mental, pero a partir de abordar otras aristas humanas, podemos llegar a respuestas importantes. Em, el movimiento es fuente de identidad, como les decía. eh, este asunto de la vestimenta en las chicas también fue símbolo de resistencia y de continuidad. Había chicas que decían, yo me voy a vestir como yo quiero. Había otras que estaban más sujetas a las normas, ¿verdad? Las exigencias de la comunidad. Em, También una dicotomía, digamos, entre lo permitido y lo prohibido, una tensión, ¿verdad? En relación, por ejemplo, con la sexualidad, las ideas de moral, pero digamos que como iba una convicción, digamos, una convicción de hacer lo correcto, ¿verdad? Pero también una dicotomía con las prohibiciones o con, digamos, con estas formas en que las sociedades conservadoras ignoran o no quieren hablar, ¿verdad?, sobre ciertos temas, pero a las chicas se les exige mantenerse en un estado, por ejemplo, de virginidad sin tener información, ¿verdad? Sin tener una educación con algo tan natural, humano, tan natural, sin que esto pelee con los valores, ¿verdad? También había, pues, mucho juzgamiento, prejuicios con quienes tenían tatuajes todavía, ¿verdad? Sobre la belleza,
traigo a colación otra vez lo del asunto de la segunda colonización, porque se ha mantenido en muchos casos esta idealización de la blancura. Entonces, por ejemplo, algunas decían, ay, mi hermanito es muy bonito porque es canchito, que en Guatemala es rubio, ¿verdad? O es blanquito. Entonces, es interesante cómo esos imaginarios tan instalados históricamente, pues se siguen reproduciendo, no necesariamente de forma consciente, ¿verdad? Había también en algunos casos rechazo por el propio cuerpo ante los estereotipos de belleza que plantean tan fuerte la industria, los medios de información. Eh, Hubo en algunos casos de desesperación, intentos de suicidio, ¿verdad? Em, que fue algo también muy importante en el proceso porque, por ejemplo, al enterarme de uno de estos casos, yo le decía, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Porque también uno como investigadora en algún momento abre una información y se abre la caja de Pandora y uno tiene la responsabilidad de qué hacer, ¿verdad? Éticamente, qué hacer. Y esta chica me respondió, el solo hecho de que usted me escuche, para mí es muy importante. El hecho de generar este proceso creativo artístico donde pueden tener un canal eh, para sacar sus emociones, ¿verdad? Y poderlas elaborar es muy importante. En algunos casos todavía se daba prácticas de castigo físico, ¿verdad? Entonces, pues había un cuestionamiento a esto y pues el cuerpo es un metaterritorio, ¿verdad? Un territorio que es habitado por múltiples supraterritorios como la presión social, la moda, los estereotipos de belleza, lo socialmente aceptado y prohibido, ¿verdad? Es como que hubieran territorios abstractos que se van cargando en el cuerpo. Sobre el proceso creativo artístico, es muy importante poner atención a los símbolos que van surgiendo, ¿verdad? Em, por ejemplo, en Tactic había mucho símbolo de cicatrices también. La cicatriz interpretada por un lado como dolor, pero también como un amuleto, como un símbolo de la resiliencia y de la fortaleza, ¿verdad? Una cicatriz nos recuerda que hemos superado situaciones muy difíciles. El derrumbe que les decía en San Cristóbal, el cerro, ¿verdad? Pero que se derrumba en mí. Y en Costa Rica había mucha presencia de un símbolo de quemadura y resulta que pues los chicos y chicas como están en frontera viajan mucho en moto, se les queman las piernas, ¿verdad? Entonces, ¿qué simbolizaba eso? Y era muy importante ponerle atención a esos detalles. Los temas principales que ya les había dicho, pues salió el cuestionamiento de la violencia, los duelos, las pérdidas, la frontera, ¿verdad? ¿Qué significa la frontera a nivel físico y simbólico? Em, a nivel de idiomas, pues el más usado fue el castellano, pero salió esta creación en Pocomchi que les decía que fue maravilloso, ¿verdad? Em, y en Costa Rica salieron poemas en idioma Nove, que es uno de los idiomas indígenas en Costa Rica. Entonces es muy importante y yo no tenía que saberlo. Sí trabajé con personas bilingües, pero emergió, a lo que voy es que emergió de los chicos y chicas la necesidad o la idea, la iniciativa de hacer creaciones artísticas en sus propios idiomas. Fue interesante también indagar qué figuras retóricas o figuras de pensamiento estaban presentes en las obras. A veces se cree que eso solo está en la literatura, pero eso está en la vida, porque el pensamiento y el ser humano se constituye o se configura simbólicamente. Entonces somos un símbolo y en nuestras acciones, en nuestras formas de convivir, hay figuras retóricas. Entonces, por ejemplo, salieron estas, entre las más importantes, la paradoja, ¿verdad? Que era muy lógico porque estábamos en un lugar donde aparentemente todo estaba tranquilo, pero uno rascaba un poquito y emergían las situaciones de violencia. Eh, la personificación, por ejemplo, fue muy interesante porque habían poemas y también en las otras áreas artísticas, por ejemplo, que abordaban esa personificación, que es atribuir, digamos, en la cultura occidental se entiende una personificación como atribuir cualidades humanas a algo que no es humano. Pero entonces habían chicos que decían, yo hablo con la montaña, yo hablo con el río, y eso es
parte profunda del pensamiento maya porque se tiene la convicción de que todo tiene vida. Entonces, por supuesto que sí se puede hablar con la montaña y hay que aprender el idioma de la montaña y poderse comunicar, ¿verdad? Eso es como un asunto un universo totalmente diferente a como hemos aprendido en la cultura occidental. Eh, el conflicto, porque el conflicto es un elemento inherente a la convivencia humana. Y a lo que voy es que no fue hecho conscientemente, sino que, digamos, no dijeron los jóvenes, ay, aquí se ve muy bonito o muy inteligente que ponga una personificación, ¿verdad? Fue hecho de forma inconsciente. Entonces, eso es algo muy interesante de poder estudiar en las obras artísticas, porque hay cosas que el artista o la artista hace que no son conscientes, ¿verdad? Que subyacen al mensaje explícito. Y pues trabajamos a partir del movimiento cotidiano, como ya les contaba, y así se construyeron las frases coreográficas que hacemos cuando nos levantamos, cuando estamos en el día, cuando nos dormimos y se construyeron o se crearon unos poemarios que ustedes ven aquí abajo. Esto se regaló en las calles, en el mercado, a la gente que pasaba. Primero mostraban mucha desconfianza, pero después cuando les decíamos, no, esto es un obsequio, esto es lo que las jóvenes y los jóvenes de aquí de Tactico, del lugar donde estábamos, escribieron, léanlo. Y entonces la gente se empezó a interesar muchísimo y aquí arriba ustedes pueden ver algunas de las escenas que se presentaron en lugares públicos, ¿verdad? Por ejemplo, se representó un asalto en el mismo lugar donde había sucedido uno realmente. Entonces era una forma de resignificar el espacio. Aquí están fotos de cuando entregamos los poemarios en la comunidad, la gente interesada. Por cierto, una mamá dijo, llorando, llegó llorando a decir, mire, yo no conocí a mi hijo, yo lo conocí por esto que escribió aquí, y lo he tenido toda la vida en la casa, pero no hemos hablado, ¿verdad? Entonces, otra evidencia, digamos, de la profundidad a la que llegan estos procesos. Aquí es un poco el proceso en Costa Rica y el poema que ustedes ven abajo es en Nove y básicamente está diciendo, estamos buscando nuestras estrellas, ¿verdad? Estamos buscando nuestro destino. Y bueno, ya en la última parte del análisis de percepción, pues con quienes participaron dijeron que habían superado algunos temores, miedos, que se valoró más la vida, ¿verdad? Su vida, mejoraron sus habilidades de relacionamiento y las formas de solidaridad, cómo protegerse entre ellos, entre ellas, cómo entenderse. Em, También descubrimos que indagar sobre el sentir, las afectividades, las subjetividades, permite encontrar nuevas formas de pensamiento, ¿verdad? Y de entender la realidad y poderse, de nuevas formas de interacción, y esto es válido dentro de los procesos de investigación. Y en la comunidad hubo 2 reacciones. Algunas personas con apertura decían: "Qué bueno que hayan estas presentaciones, lo van a hacer todos los días, lo van a hacer cada semana. Esto puede ayudar a que lo nuestros chicos y chicas ya no estén con como con el peligro de entrar a grupos, de violencia", o porque había también, maras ahí, ¿verdad? Como, estos grupos delincuenciales que van atrapando a los jóvenes. También decían que, pues, se podía prevenir vicios a partir de estos procesos, hasta embarazos no deseados, porque era una forma en que las jóvenes creaban conciencia de sí mismas, otras opciones, ¿verdad? Otras formas de pertenencia. Y, pues, hubo gente que también lo rechazó. Decían que, pues, ¿qué estaban haciendo las maestras? Porque nos acompañaban las maestras, que qué hacían las maestras ahí en el parque en lugar de estar dando clases, que eran unas haraganas, decían. Y entonces, digamos que ahí vimos que todavía existe, o existía un imaginario muy fuerte sobre los conceptos de educación vertical, que tiene que ser en una clase, que la maestra tiene que estar ahí, aunque, pues, los chicos y chicas aprendieron muchísimo. Entonces, digamos que son elementos que también hay que trabajar para que la comunidad vaya
como abriéndose a otros tipos de procesos pedagógicos también. Y ya, pues, en las conclusiones, pues, realmente en Guatemala, aunque en los acuerdos de paz se determinó que era muy importante hacer análisis de la historia reciente del país, de lo ocurrido durante la guerra, esto se ignoró, no para que estemos siempre eh, yendo al pasado, porque hay gente que lo critica, ¿verdad? Yendo al pasado en un sentido de, de mover el dolor y esto. Nosotros tenemos que entender nuestro pasado para comprender la historia y para generar un nuevo presente y un nuevo futuro. Esa es la visión de entender la historia reciente. Entonces, el cuerpo de las nuevas generaciones sostiene la memoria, porque había ahí a veces mucho indicio de dolor, de pérdida, de duelo no comprendido, de lazos, digamos, o de hilos que se han roto porque en la comunidad no se habla de lo que ha sucedido, ¿verdad? Em, Así como el cuerpo fue lugar de desmembramiento social porque se destruyeron los tejidos sociales y también el cuerpo llevaba mensajes durante el tiempo de la guerra interna, también el cuerpo es un lugar para restablecer el tejido. Quedó evidenciado a través de estos procesos. Estos procesos permiten indagar profundamente en la historia, también en las posturas que las jóvenes y los jóvenes tienen frente a su realidad y también a que asuman un papel activo, ¿verdad? No son solo los adultos, no es solo el Estado, no. Hay cosas que realmente pueden hacer y está en sus manos para contribuir a transformar su entorno inmediato. Yo creo mucho en los cambios a nivel micro, ¿verdad? A nivel concreto en las comunidades, porque mientras se está generando política pública, que por supuesto que es muy valioso, esto es un proceso a un plazo más largo, ¿verdad? Pero existen cambios muy valiosos y profundos que se dan en los territorios y el proceso artístico permite estos cambios. Se ha comprobado a nivel internacional. También se han hecho estudios en las favelas, por ejemplo, en Brasil, donde el arte permite generación de liderazgos, sanar los entornos también. Pues el cuerpo femenino es un hilo conductor en la historia guatemalteca. Nos dimos cuenta que pues esas realidades de violencia y de presión em, pues afectan a todos y a todas, pero fundamentalmente a las mujeres, ¿verdad? Había esta doble restricción del espacio que les decía. Em, También la microhistoria es importante, tomar la voz de las y los sujetos a través de procesos alternativos, no necesariamente entrevistas, grupos focales, lo tradicional, sino que a través de otras formas como esto, ¿verdad? Como la creación artística que también permite un ambiente de gozo, un ambiente de disfrute. Y pues esto que les comentaba de los peligros de generalizar, es importante ir a la profundidad y de ir generando lazos de las cosas comunes, pero como el tejido, ¿verdad? Poco a poco. Em, la práctica artística contribuye a recuperar los tejidos sociales, se construyeron alianzas, es fuente de conocimiento, permite abordar los temas subyacentes, ya les decía lo de las figuras retóricas que se dan a nivel inconsciente, incluso después, por ejemplo, en Costa Rica tuvimos la oportunidad de ir a leer los poemas un año después y estos chicos y chicas estaban buscando a ver qué hacían para entrar a la universidad y cuando se leyeron sus poemas dijeron, oye, aquí hay respuestas, ¿verdad? También fuimos a Tactic un año después y habían algunas chicas que estaban trabajando como maestras y estaban implementando parte de la metodología en sus clases. También hay también algo importante es que las obras artísticas son punto de alianza para generar diálogos posteriores entre generaciones distintas, entre sectores distintos. Es una forma también en que la sociedad se abre más a recibir los mensajes eh, que no están, digamos que transmitidos a partir de un discurso confrontativo, sino que es otro ámbito, digamos, que genera narrativas nuevas, formas nuevas de ver la historia. Y hay un reto a nivel investigativo, creo que importante,
A veces dicen que las jóvenes y los jóvenes no se interesan en la historia, pero por supuesto que no se van a interesar eh, de la forma en que la hemos recibido, ¿verdad? Un libro de sociales donde nos hacen que nos aprendamos fechas que para nosotros no tienen sentido, donde hay un señor de bigotes ahí que no sé qué tiene que ver con mi vida ni con la historia de mi familia. Si se construyen hilos conductores, por supuesto que sí les interesa la historia, es una forma de entenderse y hay un reto a nivel investigativo de cómo abordar estos temas. Yo quedé muy impactada con esta frase que la dijo un joven en Tactic y dijo, yo sí quiero conocer la historia, pero no quiero cargar el pasado como dolor. Yo quiero que mi pasado sea un trampolín para mi futuro. Entonces es una forma muy distinta de entender y de abordar la historia. Em, Creo que abre muchos caminos, el hecho de situar el arte y la cultura como un elemento fundamental en nuestras sociedades. El arte es el alma de una sociedad y debería ser una dimensión de primer orden en las distintas dimensiones a nivel educativo, a nivel de la salud, a nivel de la economía, a nivel del Estado. Es un reto y bueno, el sueño es que poco a poco esto se vaya comprendiendo y que vaya abarcando más. También el sueño es compartir esta metodología para que no solamente se replique, sino que también se transforme según los territorios y las necesidades y que exista cada vez más colectivos artísticos juveniles en Guatemala. Entonces, pues eso es lo que yo quería compartirles. Les agradezco mucho. Este es mi correo electrónico y estamos acá en el Instituto de Investigación y Proyección en Ciencias Sociohumanistas en la Universidad Rafael Andívar y con mucho gusto puedo recibir sus mensajes. Muchas gracias.